Los libros de historia pueden mentir, pero los archivos nunca olvidan. En 1482, 22 nombres fueron borrados de los registros más secretos del Palacio de Topkapi por orden especial del sultán. No fueron ejecutados ni liberados, solo se evaporaron. ¿Por qué el imperio Jahan tenía tanto miedo de este puñado de mujeres? ¿Qué quería ocultar con tanto cuidado? Para resolver este misterio, tenemos que volver al lugar donde comenzó la historia. Ese monasterio que vigilaba desesperadamente al ejército otomano que se acercaba en las colinas de Tesalia. Las campanas del monasterio ese día sonaron por última vez en aquel tranquilo lugar de las altas colinas de Tesalia, donde el viento otoñal acariciaba los olivos. Una pequeña comunidad de monjas se reunía en la capilla. Los frescos de las paredes estaban agrietados. Los rostros de los santos se habían desvanecido con el tiempo, pero la oración siempre estaba presente. Un fuego brillaba en el horizonte. Ahora eran visibles los estandartes otomanos. Los paños rojos ondeaban sobre las montañas. Las monjas sabían lo que esto significaba. Nadie vendría, ni un soldado, ni ayuda. Solo ese pesado silencio antes de la conquista. Eleni, la abadesa de la orden, estaba de pie ante el altar. En su mano llevaba una cruz de plata que había resistido tormentas durante siglos. Habló en voz baja: si rompen los muros, guarden sus votos en sus corazones. Nadie podrá arrebatárselos. Pero la historia nos muestra esto. A veces, la gente intenta arrebatar lo que hay en el corazón. Cuando el ejército otomano llegó a las puertas, ya no había santidad. El monasterio no era un lugar sagrado para ellos. Fue un desafío. Las primeras piedras cayeron antes del atardecer. Los himnos quedaron ahogados por el sonido de gritos y hierros. No dispararon flechas, solo usaron cañones. Este era un mensaje: la cruz ya no se alzará aquí. Las monjas intentaron ocultar todo dentro: copas de plata, iconos, reliquias de santos. Pensaban: si nuestros cuerpos se van, la fe permanecerá. Pero los soldados no buscaban oro, buscaban pruebas de que habían derrotado no solo a personas, sino también a un dios. Al caer la noche, los supervivientes se reunieron en el patio. Las antorchas hacían brillar sus túnicas blancas como el oro. Serán llevados ante el pachá, dijeron. Pocos sobrevivieron a esta sentencia. Y entonces, lo que iba a suceder, sucedió. Los soldados, esperando un grito en el patio, oyeron una canción. Las monjas, atadas con cuerdas, cantaban himnos. Cordero de Dios. Sus voces temblaban, pero no se detuvieron. El capitán llamó a la abadesa. Eleni aún sostenía la cruz de plata. Le hizo una oferta. Reniega de tu Dios. Acepta nuestra fe. Larga vida a tus hermanas. Eleni simplemente dijo: ya he dado mi vida. ¿Qué más puedes aguantar? Con esta frase selló su destino. El resto no se escribió, porque algunas cosas son demasiado vergonzosas para ser escritas.
Al mediodía, el monasterio quedó reducido a cenizas. Las campanas fueron fundidas. La cruz fue tomada como botín de guerra. Pero los aldeanos dijeron por la noche: cuando sopló el viento, no se oyeron sonidos de llanto, sino sonidos de oración. Y entonces, Constantinopla. Las cúpulas y los minaretes brillaban al amanecer. Era como una ciudad que respiraba con fuerza. Para ellos, una jaula los obligaron a arrodillarse frente a Santa Sofía. Al sonar la llamada a la oración, uno de ellos susurró: «Hemos vuelto a casa, pero ya no es nuestro hogar». Entonces comenzó la marcha. 22 mujeres tenían los pies atados, con túnicas rasgadas. No eran prisioneras de guerra, eran un mensaje. El sol abrasaba. Había sed. Cuando una caía, otra la levantaba. Se ajustó el velo para que su túnica no fuera pisoteada. En un mundo donde ya no había piedad, estos eran los últimos vestigios del honor. 7 días después llegaron a Volos. Ellas los embarcaron. Cuando desplegaron las velas, las costas griegas se perdieron de vista, desaparecieron. Todo lo que conocían de sus vidas también desapareció. Este viaje quedó registrado en los libros de contabilidad que aún se conservan en los archivos de Estambul. Prisioneros religiosos. El viaje duró 12 días. Tormenta, hambre, silencio. Pero lo peor era el silencio. Por la noche, la más pequeña, Magdalena, susurraba oraciones. Nadie hablaba, pero todos escuchaban. La condición estaba claramente establecida en el Consejo Imperial. Si regresan, vivirán. Si se resisten, desaparecerán. Nadie habló. La anciana monja de Aris dio un paso al frente. Pueden cambiar nuestros nombres, pero no pueden borrar nuestras oraciones. La respuesta fue fría. Las oraciones desaparecen cuando la lengua olvida. No murieron, pero fueron enterradas bajo el palacio. Habitaciones oscuras, deberes silenciosos. Pero los otomanos no lo tuvieron en cuenta. Estas mujeres ya sabían vivir en silencio. Rezaban en secreto por la noche. Grababan cruces en las paredes. Contaban los días con la llamada a la oración, no su fe, para medir el tiempo. Entonces llegó la misericordia. Seda, comida, palabras amables. Si olvidan, serán libres. Pero olvidar fue el mayor pecado para ellas. Las llamaron una por una. Se les pidió una sentencia. Algunas no la soportaron y susurraron. 2 monjas gemelas vestían de seda y nunca más se las volvió a ver. Las demás guardaron silencio. Cuando le preguntaron a la hermana de Aris su nombre, dijo: «Pueden llamarme Silencio». Solo una frase quedó en los registros oficiales: insensible, silenciosa. Pero la historia escribió algo más. Las paredes hablaban. Años después, se encontró una pequeña habitación bajo el palacio. Había cruces talladas en ella. Una frase quedó inconclusa: Lux in tenebris lucet. La luz brilla en la oscuridad. No desaparecieron. Dejaron una huella.
una resistencia grabada en piedra. Y hoy, esas piedras siguen ahí. 001825. Si has escuchado esta historia, ahora tú también llevas una huella. Deja un comentario para las monjas. Escribe lo que sientes. Y para otras historias enterradas en la oscuridad de la historia, únete a nosotros, porque algunas verdades nunca pueden silenciarse por completo.